Capítulo 15. Millones de jareditas mueren en las batallas. Shis y Coriantumr reúnen a toda la gente para un combate mortal. El espíritu del Señor deja de luchar con ellos. La nación jaredita es completamente destruida. Solo Coriantumr queda con vida. Y ocurrió que cuando Coriantumr se hubo recuperado de sus heridas, empezó a recordar las palabras que Éter le había hablado. Vio que ya habían sido muertos por la espada cerca de 2 millones de los de su pueblo, y empezó a afligírsele el corazón. Sí, habían sido muertos 2 millones de hombres valientes, y también sus esposas y sus hijos. Y empezó a arrepentirse del mal que había hecho. Empezó a recordar las palabras que por boca de todos los profetas se habían hablado, y vio que hasta entonces se habían cumplido sin faltar un ápice, y su alma se afligió, y no quiso ser consolada. Y acaeció que escribió una epístola a Shis, pidiéndole que perdonara al pueblo, y él renunciaría al reino por consideración a las vidas de los del pueblo. Y aconteció que cuando Shis hubo recibido su epístola, él escribió una epístola a Coriantumr, de que si se entregaba a fin de que él lo matara con su propia espada, perdonaría la vida de los del pueblo. Y sucedió que el pueblo no se arrepintió de su iniquidad. Y la gente de Coriantumr se llenó de ira contra la gente de Shis, y la gente de Shis se llenó de ira contra la gente de Coriantumr, por lo que la gente de Shis fue a la batalla contra la de Coriantumr. Y cuando Coriantumr vio que estaba a punto de caer, de nuevo huyó delante de la gente de Shis. Y aconteció que llegó a las aguas de Ripliancum, que interpretado significa grande, o que sobrepuja a todo. Así que al llegar a estas aguas plantaron sus tiendas. Y Shis también plantó sus tiendas cerca de ellos. Y por tanto, al día siguiente salieron al combate. Y sucedió que se libró una batalla sumamente violenta, en la cual Coriantumr fue herido de nuevo, y se desmayó por la pérdida de sangre. Y ocurrió que los ejércitos de Coriantumr arremetieron contra los hombres de Shis, de modo que los vencieron y los hicieron retroceder ante ellos, y huyeron hacia el sur, y plantaron sus tiendas en un lugar llamado Ogat. Y aconteció que el ejército de Coriantumr plantó sus tiendas junto al cerro de Rama, y era el mismo cerro en donde mi padre Mormón ocultó los anales que eran sagrados para los fines del Señor. Y sucedió que reunieron a toda la gente que no había perecido sobre toda la faz de la tierra, con excepción de Éter. Y aconteció que Éter presenció todos los hechos del pueblo, y vio que la gente que estaba por Coriantumr se juntó al ejército de Coriantumr, y que la gente que estaba por Shis se unió al ejército de Shis. De manera que durante 4 años estuvieron recogiendo al pueblo, a fin de juntar a todos los que se hallaban sobre la superficie de la tierra, y para recibir cuanta fuerza les fuera posible lograr. Y sucedió que cuando todos se hubieron unido, cada cual al ejército que prefería, con sus esposas y sus hijos, habiendo armado a los hombres, así como a las mujeres y a los niños, con armas de guerra, con escudos y petos y cascos, y estando vestidos para la guerra, marcharon el uno contra el otro a la batalla, y lucharon todo ese día, y no triunfaron. Y aconteció que al llegar la noche se hallaban rendidos de cansancio, y se retiraron a sus campamentos. Y después que se hubieron retirado a sus campamentos, empezaron a gemir y a lamentarse por los que habían muerto entre su pueblo. Y tan grandes eran sus gritos, gemidos y lamentos, que hendían el aire en sumo grado. Y sucedió que a la mañana siguiente de nuevo salieron a la batalla, y grande y terrible fue aquel día. Sin embargo, no triunfaron, y cuando llegó la noche, otra vez hendieron el aire con sus lamentos, sus gritos y gemidos, por la pérdida de los que habían muerto de su pueblo. Y sucedió que Coriantumr de nuevo escribió una epístola a Shis, pidiendo que no volviera al combate, sino que tomara el reino y perdonara la vida de los del pueblo. Y he aquí, el Espíritu del Señor había dejado de luchar con ellos, y Satanás se había apoderado completamente de sus corazones,
porque se habían entregado a la dureza de sus corazones y a la ceguedad de sus mentes, a fin de que fuesen destruidos. Por tanto, volvieron a la batalla. Y ocurrió que combatieron todo ese día, y al llegar la noche durmieron sobre sus espadas. Y a la mañana siguiente lucharon hasta que llegó la noche. Y cuando llegó la noche estaban ebrios de ira, así como el hombre que está borracho de vino. Y de nuevo durmieron sobre sus espadas. Y a la mañana siguiente volvieron a luchar. Y cuando llegó la noche, todos habían caído por la espada, salvo 52 de la gente de Coriantumr y 69 de la gente de Shis. Y sucedió que durmieron sobre sus espadas aquella noche, y a la mañana siguiente reanudaron el combate, y lucharon con todas sus fuerzas con sus espadas y sus escudos todo ese día. Y cuando llegó la noche quedaban 32 de la gente de Shis, y 27 de la gente de Coriantumr. Y sucedió que comieron y durmieron, y se prepararon para morir a la mañana siguiente. Y eran hombres grandes y fuertes en cuanto a la fuerza del hombre. Y ocurrió que pelearon por el espacio de 3 horas, y cayeron desmayados por la pérdida de sangre. Y aconteció que habiéndose recobrado lo suficiente para caminar, los hombres de Coriantumr estaban a punto de huir por sus vidas. Pero he aquí, se levantó Shis y también sus hombres, y juró en su ira que mataría a Coriantumr o perecería por la espada. Por tanto los persiguió, y a la mañana siguiente los alcanzó, y pelearon otra vez con sus espadas. Y aconteció que cuando todos hubieron caído por la espada, menos Coriantumr y Shis, he aquí, Shis se había desmayado por la pérdida de sangre. Y ocurrió que después de haberse apoyado Coriantumr sobre su espada, de modo que descansó un poco, le cortó la cabeza a Shis. Y sucedió que después que le hubo cortado a Shis la cabeza, éste se alzó sobre sus manos y cayó, y después de esforzarse por alcanzar aliento, murió. Y aconteció que Coriantumr cayó a tierra, y se quedó como si no tuviera vida. Y el Señor habló a Éter y le dijo, sal. Y salió y vio que se habían cumplido todas las palabras del Señor, y concluyó sus anales, y ni la 100ª parte he escrito yo. Y los escondió de tal modo que el pueblo de Limi los encontró. Y las últimas palabras que Éter escribió son estas: si el Señor quiere que yo sea trasladado, o que sufra la voluntad del Señor en la carne, no importa, con tal que yo me salve en el reino de Dios. Amén.